Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy también en nuestra segunda sesión de nuestras jornadas anuales de la Asociación Católica de Propagandistas en su 19ª edición. Continuamos hoy con el mensaje que lanzábamos ayer sobre la tarea de evangelizar. Como nos recordaba nuestro obispo don José Rico Pavé, la tarea de la evangelización es una tarea tan intrínsecamente y genuinamente de la Iglesia que se da por descontado que es propia para la Iglesia. Y después también ayer tuvimos la suerte de palpar, de tocarle el pulso a la juventud católica tan cercana aquí de nuestra diócesis, que veíamos su testimonio apasionado y valiente. Y bueno, nos estimulan a seguir en la tarea. Y hoy tenemos con nosotros, recién llegado de Barcelona, a don Oriol Jara Valés. Jara, este no tiene truco, el Oriol tiene truco. Es natural de Barcelona, él es guionista, presentador de radio y televisión, aunque actualmente ejerce más, ¿no?, tareas de producción y de divulgación evangelizadora. En distintos medios. Hay quien lo considera influencer católico, él no se considera como tal. Y bueno, y consecuencia feliz, ¿no?, de todos estos trabajos, ha publicado un libro con un título muy estimulante, titulado 10 razones para creer en Dios, del que ahora nos hablarán, ¿no? Supongo. Bueno, pues como la presentación tenía que ser breve, yo solamente me he limitado a coger 10 razones por las que tú has sido invitado a participar en la jornada. Bueno, pues para que hoy estés con nosotros, para hablarnos de la evangelización hoy. No hoy solamente el día de hoy, sino hoy actualmente con los medios de hoy. Bueno, primera razón, porque él es evangelizador. Evangelizador que anuncia clara y directamente la buena noticia a quien no la conoce, incluso a quien la rechaza. Razón 1. Razón 2, porque el mensaje que transmite es también muy claro y rotundo, como nos muestra el título que has escogido para la ponencia, para la charla: Cristo y nada más. Tercera razón, porque nos propone que en el itinerario a través de la Biblia, de la Sagrada Escritura, llegar al encuentro personal con Cristo y descubrir todos los tesoros de la fe cristiana. 4, porque el convencimiento racional que te llevó a ti, ¿no?, que le llevó a él a la conversión personal, es un argumento muy válido en nuestra sociedad descreída y secularizada. Vemos un itinerario que puede ser muy valioso hoy. 5, porque en todos tus argumentos se ve la reconciliación, eso que tendemos siempre a separar entre la fe y la razón. 6, porque tu testimonio humano nos recuerda, sin embargo, que es Dios siempre el que va por delante y Él es el que actúa, antes de que tú seas consciente de que recibas la gracia. Y también, bueno, porque tiene sentido del humor, sobre todo también cuando se tratan temas espinosos, un poco duros, y también te lo tomas con sentido del humor. Y también porque nos vas a proponer recetas, que siempre estamos tan ávidos de tener trucos, recetas para evangelizar, ¿no? Nos vas a dar recetas. Sí, nos ha dicho que sí. Recetas para evangelizar. 9, porque tu disertación, tu exposición, seguro que va a suscitar y generar muchas preguntas, ¿no? Que muchos interrogantes, que bueno, que confiamos que los atiendas después del coloquio. Tenemos turno para las preguntas. Y bueno, y por último, no menos importante, porque estabas deseando venir a Jerez, ¿no? Pues sí, además me la conozco toda, gracias a ti. Algunos más que otros, pero bueno, tu primera visita a Jerez y deseando, ¿no?, llegar aquí en Jerez y estrenarte con esta charla, que él recorre toda la geografía española, ha ido ya por todos los sitios, pero en Andalucía poco, ¿no? Granada y poco más, ¿no? Yo creo que es porque aquí no necesitáis que nadie os haga que... No. Mira lo pronto que has venido. Bueno, pues nada, te dejamos a ti, encantado de escucharte. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por haber venido. Es la verdad, es la primera vez que doy una charla o presento un libro o lo que sea que haga en Andalucía. Me hace muchísima ilusión, espero que sea la primera vez de muchas otras. Y sí que he estado por muchos lados de España, pero empiezo a sospechar que, no sé si en Jerez o en Andalucía, la situación de la relación de la gente con el cristianismo es un poco distinta.
Yo vengo yo no vivo en Barcelona, pero yo soy de Barcelona y eso es Babilonia, para quien no lo sepa. Es una ciudad que podríamos considerar con matices satánica en relación a que no es una ciudad que no crea, es una ciudad donde hay una enorme abundancia de fe en cosas malas. Hay una religiosidad en cosas que no son rendirse a Cristo, ¿no? Es así. Y además lo abandera con orgullo, quiero decir, no es una cosa que esté diciendo y la gente de Barcelona no sepa, sino que realmente... Con lo cual el trabajo que hago cada semana yendo por ahí hablando del libro y tal, creo que es importante en el sentido de que es un sitio en el que hace falta que se trabaje mucho eso y que se siga explicando la verdad del Evangelio y la verdad histórica, filosófica y teológica de la fe, que es una cosa que es muy importante. Yo explico quién soy y cómo he llegado hasta aquí, porque creo que es lo más importante, porque al final es una obra de Dios. Yo vengo de una familia no creyente, no cristiana, de un colegio público y de un entorno social en el que no existía ninguna relación con Dios, ni la Iglesia, ni Jesús, un entorno desde siempre ateo incluso despreocupado de la religión, con un abuelo además que era un genio, superdotado, científico, había estudiado medicina, derecho, se conocía la Biblia, se conocía la historia antigua y era ateo. Entonces, muchas de sus argumentaciones me han servido ahora para ir creciendo, aprendiendo y entendiendo la verdad. Y está con el Señor, sí está con el Señor, y no puedo rebatirle ahora, lamentablemente. Pero ese es mi sustrato, eso es de donde vengo. Y explico esto porque es importante que todos entendamos que yo llego a la verdad del cristianismo no porque nadie me haya dicho que es la verdad. Nadie me ha empujado, nadie me ha insistido, nadie me ha defendido a Cristo. Ninguna persona humana, me refiero. Yo empecé cuando estaba en la universidad, quizá unos años antes, empecé a buscar a Dios sin ningún objetivo previo. No me puse a buscar a Yahvé. Me puse a buscar si Dios existía. Y si Dios existía, ¿cómo se relacionaba con nosotros? ¿Qué quería de nosotros? ¿Qué nos pedía en nuestra vida? Y pasé durante bastantes años por el judaísmo, leí todo lo que un occidental puede leer, digamos, sin perderse, de hinduismo, de budismo, del Islam, puedo incluso orar en árabe, es decir, que no fui un turista exactamente, sino que intenté encontrar a Dios y saber dónde estaba. Y después de años leyendo, estudiando, aprendiendo, hablando con gente, intentando conocer la verdad, resulta que hay una verdad histórica, absoluta, fundamental, incomparable, y es el Dios de la Biblia, es la Biblia, la revelación de Dios en la Biblia y Cristo. Ahora intentaré explicar por qué es una verdad absoluta. Pero yo esto lo descubrí, digamos, no lo descubrí como, oh, qué genial, ¿no? Uriol es un genio, sino que es muy evidente, solo tienes que molestarte a saberlo, a buscarlo, a leerlo. Y cuando me encontré con esta verdad, yo decidí
que para empezar debía congregarme cada día, debía ir a misa cada día. Y yo no me había convertido, digamos, como Nicodemo. Mi naturaleza seguía siendo la misma, pero yo sabía que Dios existía y que se había revelado en la palabra y que además se había hecho hombre para nuestra salvación. Lo sabía porque era evidente. Esto yo creo que en familias católicas, en personas católicas que dicen como yo nací católico, que es algo, bueno, que es teológicamente opinable, pero yo he nacido en una cultura católica desde siempre y yo sé que Dios y Jesús son verdad porque así lo he aprendido desde que nací. Ok, pero yo vengo a deciros desde fuera que es verdad, que no es solo que os lo diga vuestra familia, que es una verdad histórica. ¿Y por qué es importante esto? Porque entonces esto ya no es solo una práctica, una rutina, un hobby, sino que esto es la vida y nada más. Todas las otras cosas de la vida se mueven, se miden y se viven en relación a Cristo. Y ya está. Si yo fuera director de una entidad bancaria, no dejaría a Cristo en el asiento de copiloto de mi coche para ir a trabajar. Eso es lo que quiero decir. Que yo como guionista, productor o lo que sea, vivo en Cristo y eso condiciona quién soy. Y no como una cuestión de legalismo, sino como una cuestión de amor absoluto a aquel hombre que es el mejor hombre del cosmos y que ha muerto por nosotros para que nos salvemos estando en su lugar y que ha resucitado para afirmar que ese cheque que nos justifica es válido. Entonces, ¿por qué es verdad? Bueno, hay tres cosas que quiero. Normalmente yo llevo esto que no sirve para nada, pero me da como seguridad llevarlo. Una vez di una charla que tenía que durar 1 hora, y estos son 5 puntos que traigo. Y dije, bueno, vamos al punto 2, y oí a alguien que se reía y pensé, ¿qué ha pasado? Y dijo, es que son menos 10. Bueno, pues, no, tranquila que voy a acabar cuando toca. Voy a acabar cuando toca, no os preocupéis. Pero sí que hay 3 cosas que me gustaría explicar. Primera, Cristo es verdad. Y no solo es verdad que Él fuera un hombre que vivió en la historia, sino que Cristo es verdad que murió por nosotros, que nos redimió y que resucitó. Y además es verdad que bajó el Espíritu Santo. Eso es verdad. ¿Y por qué es importante que sea verdad? Porque la batalla de Satanás contra el mundo es una batalla por la verdad. No es una batalla de ejércitos angélicos con espadas de fuego que luchan en grandes campos de batalla. No es una batalla de Satanás matando gente con poderes mágicos. Es una batalla por nuestra mente. Es una batalla que se disputa, que se lucha en nuestra mente y que se basa en una cosa: engañarnos. Es así de sencillo. Si vamos a Génesis 3, esta es la primera interacción del diablo con los humanos, los hijos de Dios, aquella cosa tan bonita que Dios creó, el hombre y la mujer. La primera vez que después, si queréis, en el turno de preguntas, hablamos de por qué es una serpiente, que tiene un sentido muy concreto. La primera interacción del mal con las personas no es una interacción en la que el mal agarre a Eva y la tire por un barranco, no es una interacción en la que
el mal se meta dentro y la haga hablar lenguas extrañas y vomitar sangre. La primera interacción del mal, de Satanás, del diablo con una persona es para mentirle. Es así de sencillo. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿es cierto que os ha dicho Dios, no comáis de ningún árbol del jardín? Y la mujer respondió a la serpiente, no, nosotros podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Solo del fruto del árbol que está en medio del jardín nos ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis siquiera, porque si lo hacéis moriréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no, ciertamente no moriréis. Antes bien, Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. La lucha que estamos luchando las personas hoy es la mentira contra la verdad. Y esto no es simplemente un acontecimiento puntual de la Biblia, es fundamental. Es lo que intenta hacer Satanás con Jesús en el desierto, engañarle. Y fijaos cómo nos engaña de una manera muy sutil. A Jesús le intenta engañar citándole la Biblia, porque las palabras le suenen y es más fácil engañarles. A Eva le agarra cosas que ha dicho Dios y las tuerce un poco. Esa es la manera en que nos están engañando hoy también, agarrando algo que tenemos asumido como es que queremos buscar a Dios y darnos otros dioses que a veces se parecen y a veces no. Y es tan fundamental que hay un momento en el Evangelio de Juan que Jesús está hablando con Poncio Pilatos y le dice, la gente que viene a mí es la gente de la verdad. No, es decir, Jesús insiste en que su gente, en que los que le buscan son la gente de la verdad. Y Poncio Pilatos dice una frase que podría decir cualquier persona posmoderna hoy en día. ¿Qué es la verdad? No me cuentes historias. ¿Qué es la verdad? La verdad es depende. ¿Una mujer es aquella que nace? No, eso no es verdad. Eso es relativo. Incluso en algo tan fundamental como ¿qué es una mujer? No hay verdad. Es depende. Y es una batalla que estamos librando, con lo cual necesitamos argumentos más que nunca para entender y para compartir entre nosotros que esto es la verdad. Una cosa ligada a esto, que además viene perfectamente vinculado. Estamos en un mundo en el que cualquiera de nosotros, yo el primero durante muchos años, he pensado, hay muchas religiones, una de ellas es el cristianismo. Pero eso no es verdad. Y también es importante y bonito que lo entendamos, porque he pasado por alguna de ellas y hay unas cosas que se llaman religión y hay el hecho de ser discípulo de Cristo, que es otra cosa. Y no es otra cosa solo porque a mí se me pase por la cabeza, es otra cosa técnicamente. Es otra cosa y se puede definir qué otra cosa es. Un ejemplo muy rápido. Todas las otras religiones tienen en realidad el objetivo de que no miremos hacia Cristo. En el Islam, no sé si lo sabéis, pero las citas de Jesús en el Corán son abundantísimas. Sale 70 veces más el nombre de Jesús que el de Mahoma. La Virgen María, la Madre de Dios, tiene un capítulo que se llama Miriam, que está dedicado a ella. Lo único que dice el Corán es que Jesús no murió y no resucitó. Todo lo otro está bien. Pero la muerte y resurrección de Cristo es la victoria. Y todas las otras religiones, incluso el hinduismo dice es Krishna, es otro Krishna. El budismo dice como es otro Buda, pero no murió ni resucitó. A veces pensamos que todas las religiones del mundo son como una cosa desconectada del cristianismo.
Para quien no lo sepa, supongo que en esta sala a lo mejor no lo sabe nadie. No sé si sabéis que Buda recibe el conocimiento del bien y del mal. El gran éxito de Buda, del príncipe Siddhartha, es que conoce el bien y el mal. En un sitio concreto se le abre la mente. Y este conocimiento lo adquiere bajo un árbol, acompañado de ¿qué animal diríais que está acompañado? Una serpiente. Y no es casual. Los dos grandes objetivos vitales del hinduismo son los dos grandes pecados de Adán y Eva, los mismos. Los dos grandes éxitos del hinduismo en una vida de piedad y de sacrificio son la soberbia, tú puedes lograrlo solo, y llegar a ser como Dios. Exactamente lo que le promete la serpiente a Eva. Quiero decir, esta batalla no es contra otras maneras de llegar a Dios. Esta batalla son contra maneras de apartarnos de Jesús. Y es importante que entendamos esto. Ya para acabar este primer punto, yo he pasado por muchas religiones que he conocido, algunas superficialmente, supongo que hay muchas otras, pero lo que he visto es que comparten una característica fundamental, todas, y es que son conscientes plenamente de que Dios es grandísimo, santísimo, distinto, lejano, inabarcable. Es algo maravilloso. Y todas las religiones proponen un camino equivocado para llegar hasta Él. Todas las religiones proponen, haz todo esto, y a lo mejor si haces todo esto, consigues llegar hasta Jesús, hasta Dios. Reza 5 veces al día esta oración, no comas esto, no comas esto otro, báñate en este río una vez al mes, celebra los novilunios, haz una serie de cosas, de rutinas, de locuras a veces, y a lo mejor así purificas tu alma para que pueda estar con Dios. El cristianismo es lo opuesto a eso. El cristianismo es Dios amándonos de una manera tan loca, tan desinteresada y tan genuina que baja Él para rescatarnos. Eso no pasa en ninguna religión. Baja Él a nosotros, a nuestro nivel, para agarrarnos de la mano y llevarnos con su Padre. Nosotros nos salvamos no junto a Cristo, sino en Cristo, como dice Pablo. Y esto es algo que no es una religión, esto es algo que es absolutamente distinto. Por otro lado, quien conozca mínimamente las religiones de la antigüedad, saben que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia. Hay yo podría hablar de Enlil, de Baal, de Astarte, de un montón de Marduk, dioses de la antigüedad, que todos están cortados por el mismo patrón. No por una cuestión casual, sino porque los humanos tenían relación con seres espirituales y todos estaban cortados por el mismo patrón. No hace falta que os hable de Baal, de Marduk, de Astarte. Voy a hablaros de uno que es el modelo de todos estos y que conocéis perfectamente, que es Zeus. Zeus es un dios de la antigüedad que todos conocemos y que es un modelo de los dioses de la antigüedad. Recordad que Dios le dice al pueblo judío: no sois ni el más grande, ni el más poderoso, ni el más justo. Os salvo porque os amo profundamente. Incluso a pesar de que no merecéis ni el amor de otra persona, yo, que soy Dios, os amo hasta el punto de rescataros y pediros que no os matéis, que no abuséis de la gente, que no forniquéis con gente, sino que estad fieles a vuestra persona, a vuestra pareja, a vuestra mujer, a vuestro hombre, que no robéis. Que un Dios de la antigüedad dijera eso, que amaba a la gente y que les pedía que no mataran y robaran, es imposible.
Hay un texto de una web de un tío que es especialista en cultura grecolatina que define a Zeus y es el modelo de los dioses de la antigüedad, no es especialmente sanguinario. Zeus nunca dudó de su despotismo y cometió los actos más sádicos que ni el hombre más libertino hubiera osado hacer. Los ejemplos abundan. En primer lugar, era el dios más infiel de todos para con su esposa Hera y, como celebración de su ascenso como emperador de dioses, violó a Metis y luego se la comió embarazada para evitar que su hijo lo destronara. Secuestró a la doncella Europa, cambiándose por un toro blanco. Violó a Dánae, hija de Acrisio y madre de Perseo. Se transfiguró con la apariencia del rey Anfitrión y se acostó con la reina Alcmena. Asesinó masivamente a los hombres cuando decretó el diluvio universal, enfrentó y destronó a su padre Cronos, etc. Esto eran los dioses en la antigüedad. No Zeus, todos. Y Dios nos ama. Y ya nos amaba en esa época. No estamos hablando de un Dios que compita con los otros dioses, estamos hablando de alguien absolutamente distinto. De alguien que, analizado en conceptos históricos, críticos, es imposible en esa época. Es un rara avis en el mundo. Como ejemplo. Y también porque es un detalle importante. Los acontecimientos bíblicos son acontecimientos que la mayoría de veces se relatan cosas históricas que simplemente sucedieron, aunque nos parezcan locuras. La mayoría de culturas de Oriente Medio e incluso del Mediterráneo recogen un diluvio universal. Hablan de ello. La diferencia es que la Biblia nos da una lectura teológica distinta. Me explico. En la Biblia, en Génesis, nos explica que Dios había creado a los hombres y a las mujeres y estaba devastado, si puede estarlo, porque estábamos violándonos, agrediéndonos, luchando, robándonos entre nosotros. Es como tener una familia con 10 hermanos y ver que no solo se pelean, sino que se roban, se matan, se violan. La situación era tan horrible que como padre decide parar eso y empezar otra vez de cero. ¿De acuerdo? En un acto de amor extremo, decide parar la violencia. Ese acontecimiento está contado también en la mitología de Mesopotamia y se dice una cosa que es maravillosa. Se dice, el dios Enlil estaba harto de la gente porque hacía ruido y le molestaban y mandó un diluvio. Cualquier persona mínimamente sensible es consciente de que estamos hablando de algo que es radicalmente distinto a las religiones. Y hay algo que vale la pena destacar, porque me he encontrado desde el primer libro, incluso un poco antes, con una pregunta que muchos católicos cristianos se han encontrado alguna vez en su vida y que es absolutamente ridícula, que es, ¿tú crees que Jesús existió? ¿Tú crees que Jesús fue una persona real en el mundo? ¿Qué sabemos de Jesús? Si solo sale en la Biblia. Bueno, eso es una mentira y es una cosa absurda al mismo nivel que si le dijéramos a alguien que si realmente cree que existió Julio César. ¿Tú crees que existió Julio César? Porque sale en Asterix. Hombre, claro que existió Julio César, si es una figura histórica. Si hablan de él un montón de historiadores, 2 o 3. Si escribió un libro que ha llegado hasta nosotros, La guerra de las Galias, y otro libro, La guerra civil, ¿cómo no voy a creer que Julio César existió? Bien, voy a dar una información que es una maravilla y que mucha gente no conoce. Bueno, yo antiguamente, antes de todo esto, pensaba, bueno, si Julio César escribió su libro, supongo que esos libros, pues el que escribió Julio César llegó hasta nosotros. Debe haber algún museo donde exista la República de Platón o la Guerra Civil de Julio César, ¿no? Pues resulta que no.
Resulta que si hoy en día queremos documentar la guerra la guerra de las Galias, y vamos a buscar un texto original de la guerra de las Galias de Julio César, podemos encontrar hoy en día en museos de todo el mundo 10 manuscritos. 10, ¿vale? Y el más antiguo de estos 10 se escribió 1100 años después de que Julio César muriera. Con lo cual es una copia de una copia, de una copia del árabe, de una copia del griego, de una copia latina, de una copia de otra copia. Pero eso es suficiente para saber que Julio César existió. Sí, seguramente todos hemos estudiado cosas como Platón en el instituto. Platón, ¿quién duda de Platón? Sería absurdo. De Platón hoy en día tenemos 7 manuscritos, el más antiguo de los cuales se escribió 900 años después de Platón. Pero Platón existió, es absurdo dudarlo. Bien, 7, 10, de la vida, muerte y resurrección de Cristo, solo en griego tenemos 5.800 textos. No 10, ni 7. 5.800 textos. El más antiguo de los cuales parece probable que sea del año 50, que es un texto de Marcos que encontró José O'Callaghan en Qumran, del cual no había duda que era entre el año menos 50 y más 50, hasta que O'Callaghan, con un programa informático, descubrió que era probable que fuera de Marcos. Entonces todo el mundo dudó. No, si es de Marcos no puede ser tan antiguo porque Cristo no existe. Pero Cristo existe y es algo que deberíamos enarbolar como una bandera. Bueno, vale, pero son textos cristianos y no es verdad tampoco. De los textos que tenemos hoy en día sobre Jesús de Nazaret hay textos de Flavio Josefo, de Tácito, de Plinio, de Suetonio y de un filósofo de Siria que habló de él comparando su vida con la de Sócrates. Y además hay textos sobre Jesús casi contemporáneos a Jesús, escritos por sus enemigos, por los judíos. Porque los judíos, los fariseos, que luego se convirtieron en lo que es ahora el judaísmo rabínico, dejaron un texto escrito que se llama el Talmud, que es un compendio de textos en los que hablan de Jesús. Hablan de Jesús desde el odio, pero ¿sabéis lo más divertido? Que corroboran la vida de Jesús, desde el odio. Corroboran que tuvo discípulos. Corroboran que sus discípulos tenían una teología distinta y muy cristiana en el sentido moral. Corroboran una cosa que os va a flipar. Desde el odio, corroboran que Jesús hizo milagros. Y no lo cuenta un teólogo del siglo XIX, lo cuenta un judío contemporáneo de Jesús que odiaba a Jesús. Y no pudo decir que era mentira, porque era verdad. Y tuvo que escribir que hacía milagros porque Satanás le metía milagros en el cuerpo. Lo que estoy diciendo es que Jesús es una evidencia histórica aplastante. Y no solo su vida y sus milagros, sino su resurrección. Hay una prueba que me encanta siempre citar porque normalmente cuando voy a dar charlas a iglesias o a grupos parroquiales, la mayoría son mujeres. El catolicismo es algo que las mujeres entienden perfectamente. Y la entrega absoluta a Cristo. Y que esa entrega significa entrega a los otros. Hablaba con una mujer el otro día que me decía, es que he leído tu libro y intento entregarme. Intento ser el primero en casa en hacerlo todo. Intento dar sin esperar nada, pero mi marido es que es muy pesado, es que no hace nada.
Y yo le decía, es que no tienes que entregárselo a él, que no lo merece. Se lo tienes que entregar a Cristo. Y tu herramienta es tu marido en ese momento, pero no estás amándole solo a él, estás amando a Cristo, que entregó su vida por ti. Y no dijo como, voy a entregar la vida por Uriol Jara, pero depende de lo que haga. No, a mí Cristo me rescató siendo un pecador grave y me vino a buscar en ese estado. No esperó que yo me reconciliara, primero me vino a buscar. Bueno, pues eso es la vida. ¿Por qué digo lo de las mujeres? Porque en el Evangelio hay un episodio que históricamente es imposible que sea falso, que es imposible. Y es los primeros testigos de la resurrección, que son María Magdalena en Juan, María Magdalena y otra María en Mateo, Marcos, María Magdalena, María la esposa de Santiago y Salomé, y Lucas, un grupo de mujeres. ¿Por qué es imposible? Porque en esa época, en la época de Jesús, las mujeres no eran válidas como un testigo en un juicio. Si una mujer iba a un juicio porque había visto un homicidio, un asesinato, no valía su testimonio. Es que, señor rabino, es que lo he visto, ya, pero eres una mujer, yo qué sé, no eres fiable. Con lo cual, cuando tuvieron que contar este capítulo, las primeras comunidades cristianas tenían un problema grave, y es que era absurdo. Pero tuvieron que tragárselo, porque es la verdad. Es decir, si yo, como judío de esa época, tuviera que inventarme que Cristo ha resucitado, contaría, lógicamente, que Cristo resucitó delante de hombres, porque eso me da validez. Y antes de pasar al siguiente tema, un aspecto muy concreto en cuanto a la resurrección. Hay un momento en el que aparece después de encontrarse con los discípulos de Maús y hace una cosa que es muy importante, que también como cristianos entendamos y que me va a llevar al siguiente tema. No sé si recordáis qué evidencia les muestra para enseñarles que Él es Él, que Él es Jesús. No, antes. No, las llagas. Y esto es increíblemente bonito, porque las heridas que todos nosotros tenemos son exactamente quien nosotros somos. Y es ahí donde Jesús nos ha sacado. No lo escondamos. Y también os lo pido como cristiano converso. No escondamos estas heridas, porque es muy frustrante para los cristianos que quieren acercarse a Cristo pensar que el mundo cristiano está lleno de buena gente. Es terrible, es durísimo, de verdad. Porque la gente que quiere acercarse a Cristo piensa, yo no estoy a ese nivel. Yo me conozco y soy despreciable. Y yo creo que deberíamos predicar muchas veces quién somos de verdad y cómo Cristo nos ama y nos cambia a partir de quién somos de verdad. Porque eso exactamente es lo que Dios ha hecho con el mundo. Este es el siguiente punto. Y yo haré un par más y ya está, este y otro. Para que pueda haber alguna pregunta. Cualquier persona que haya estudiado filosofía, por ejemplo, no un cristiano, ¿vale? Alguien que haya estudiado filosofía, ni teología, se da cuenta de una cosa que es insólita con el cristianismo y que lo puede argumentar desde un punto de vista ateo, pero es insólito y sorprendente. El cristianismo es la primera religión, si queremos llamarla así, que tiene vocación universal. Es la primera vez que un Dios decide conquistar el mundo para salvarlo. El mundo era un sitio regido
por dioses regionales. Cada ciudad tenía su dios, cada provincia tenía su dios. Sabían que había un dios etéreo, eterno, que les había impuesto un dios local. Y a ese dios adoraban. Y cada uno tenía el suyo y no pasaba nada. El concepto católico es fundamental en el cristianismo, porque es la primera religión que dice, no, esto no va de un sitio, esto va de conquistar el mundo para siempre. ¿Y cómo eran los dioses antes de que Dios decidiera conquistar el mundo? Esto es un texto de Diodoro Sículo, Biblioteca se llama, y habla de Cartago. También arguían que Cronos se había vuelto contra ellos, los de Cartago, en la medida en que en tiempos pasados habían acostumbrado sacrificar a este dios a los más nobles de entre sus hijos. Pero en tiempos más recientes, comprando y criando niños en secreto, habían enviado a estos niños al sacrificio. Y cuando se llevó a cabo una investigación, algunos de los que habían sido sacrificados parecían haber sido sustituidos furtivamente. En su celo por hacer enmiendas a dicha omisión, eligieron 200 de los niños más nobles y los quemaron públicamente. Y esto no es Cartago, esto es todo el mundo antiguo. Hay muchas esculturas, por ejemplo, de Baal, que tienen los brazos así, porque así se podía colocar el bebé y con una palanca tirarlo al fuego. Quemar a niños no era una cosa extraña, era lo normal. Y además era lo que pedían los dioses. Y no solo eso. El gran cambio que se produce con Jesús es que el mal sigue existiendo, pero constreñido, e incluso los malos saben que son malos. Antiguamente no pasaba. Hay una carta de unos papiros que se encontraron en Oxirrinco, que es una carta de un padre. Yo soy padre, un padre normal y corriente, de familia, con un trabajo, que le escribe a su mujer embarazada. Y no es un malvado, no es un secuestrador, no es un asesino, es un hombre normal, moralmente aceptable en Grecia, perfectamente correcto, una buena persona, diríamos hoy en día. Mira, este es una buena persona, es trabajador, trabaja para su familia. Y le escribe a su mujer y le dice: querida, seguimos en Alejandría, debes saber que todavía nos hallamos en Alejandría. No te inquietes, si todos los demás regresan y yo me quedo. Te ruego que cuides bien de la criatura. Le ama a su hijo. En cuanto nos paguen, te mandaré algo de dinero. Cuando, si Dios quiere, dé salud. Si es un niño, quédatelo. Y si es una niña, deshazte. Y no está hablando de un malvado, está hablando de una persona normal. Pero hasta que Cristo viene, el Espíritu Santo convierte a 3.000 personas y después a 5.000 y se propaga el cristianismo. El mundo era eso. No es broma, era eso. Había un espectáculo público en un estadio como el Bernabéu, en el cual la gente iba a ver cómo se mataba a gente. En Roma, no en un sitio perdido. En Roma había un espectáculo que era como, vamos a ver a quién se come el león. Y voy a gozar de eso, me va a encantar. Nos parece vomitivo hoy en día. ¿Y qué pasa? Aparte de que pasa algo tan increíble como es la resurrección de Jesús, pasa una cosa que, si reparamos en ella, es absolutamente loca. Y es que Dios, en su absoluta soberanía, en su control total del tiempo, hace que cuando Pedro, hace su primera predicación cristiana en Hechos de los Apóstoles,
había, justo cuando Pedro hace su primera predicación cristiana, dice, había en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al oír el ruido, la multitud se reunió y se quedó estupefacta, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Fuera de sí, todos por aquella maravilla decían, ¿no son galileos todos los que hablan? Pues ¿cómo nosotros los oímos en nuestra propia lengua materna? Y en ese momento de la historia, en ese momento justo, había partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, el Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Cirene, forasteros romanos, judíos, cretenses y árabes. La Iglesia es una obra sobrenatural de Dios ejecutada para salvar el mundo. Por eso en ese momento hay gente de todo el mundo conocido que después se convierten, se van y fundan iglesias. Hombre, pero ¿cómo sabemos eso? Porque cuando Pablo y Pedro viajan, hay iglesias. Cuando Plinio el joven habla de las comunidades cristianas, habla de iglesias. En el año 50 o 60, fortalecidas, grandes, con gente que decidía morir antes que dejar a Cristo, 20 años después de la muerte de Cristo. Y eso es una obra claramente del Espíritu Santo, como lo es la propia Iglesia. Hay un ejemplo que me encanta. En el año 373, si no me equivoco, no, en el año 303 se produce la persecución de Diocleciano, la persecución más grave contra los cristianos de toda la historia. Se promueve que se quemen templos, se promueve que se quemen todos los documentos cristianos y se dice que mueren unos 5.000 cristianos en esas persecuciones. Es la más grave que había sucedido en Roma contra todos los cristianos del imperio. 77 años después, en el año 380, el cristianismo es religión oficial de Roma. Ni 80 años después. No porque los cristianos seamos más guapos ni más listos, sino porque Dios opera en la Iglesia. Y para acabar, estamos en un momento histórico que, a pesar de que hay sitios de España con mucha devoción y es maravilloso, estamos en un momento histórico de batalla dura, de una guerra por la verdad que se está dando de manera masiva. Oí a un teólogo que murió el año pasado, que era un genio, y decía algo que podemos ver cualquiera de nosotros. Estamos en un momento de paganismo similar al de los padres de la Iglesia. Es histórico, no había vuelto a pasar. Donde el paganismo sea rampante. Tengo algunos ejemplos que me parecen claramente destacables sobre cómo la adoración a otros espíritus y la adoración a nosotros mismos como dioses está desenfrenada. El año pasado, o el 2023 creo, el mundo del yoga facturó 800 millones de euros en España. Y el yoga no es gimnasia, es religión. El yoga es algo creado como una técnica religiosa para comunicarse con el mundo espiritual. Es lo que es. Hay canciones de yoga que son directamente salmos hindús, como Shiva Shambho. Shiva Shambho es una adoración a Shiva. Y lo cantan incluso niños que hacen yoga infantil en los coles. Eso no es neutro. Eso es mundo espiritual. Eso no pasa nada. Eso es algo que está creado para que pase algo. No es coña. Las posiciones del yoga están creadas para que pase algo en el mundo espiritual. Los gimnasios facturaron 2.000
2.100 millones de euros en España. Esto está muy bien estar sano, pero vamos, yo ando y corro por la calle. Hay una adoración a mí mismo, una búsqueda de la eternidad física a través de estas cosas. Esto espero que os impacte todavía más. El ocio nocturno, que sabemos lo que es. El ocio nocturno no es solo ir a cenar. Es un mundo en el que se comercializa, por ejemplo, con el sexo, de manera abundante. Hay muchas discotecas donde las chicas entran gratis. 20.000 millones de euros en España. 20.000 millones. Lo que recaudó la Iglesia por la declaración de la renta fue 320 millones. Contra los 20.000 del ocio nocturno o los 2.100 de los gimnasios. Lo que se invirtió en ONGs en España fue 600 millones. El mundo del paganismo, de la egolatría, está desatado. Incluso muchas veces, lamentablemente, dentro del mundo cristiano. Y es una batalla que no es una batalla simplemente de, bueno, hay que ser mejor persona. Simplemente es eso. Es una batalla de en quién ponemos nosotros nuestro corazón. Si ponemos nuestro corazón en Cristo, si nos rendimos a Él como manera de vida, entendiendo que hay una batalla en marcha, si predicamos siempre, si hablamos de Jesús. Hoy le decía a Eugenio, que es mi hermano, yo ni me acordaba cuando me entrevistas que estaba en la SER, porque yo hablo igual en todos lados. Y cuando acaba la entrevista pienso como, ¡guala, qué locura! Porque es gente que escucha la SER de haber dicho, este tío está loco. Pero es igual que estéis locos. El tema es que no solo somos una comunidad de hermanos maravillosa, sino que estamos en batalla. Y para acabar, que nadie se asuste, ¿eh? Hay una cita con la que me gustaría acabar. Y es de Efesios, capítulo 6. En definitiva, que sirva como punto y final. En definitiva, cobrad fuerza en el poder soberano del Señor. Revestíos de la armadura de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Porque nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que moran en los espacios celestes. Que Dios os bendiga, muchísimas gracias por la atención y espero que haya muchas preguntas. Ah, por cierto, me hace mucha gracia lo de influencer católico, que no sé, es un invento porque que creo que no lo soy. Pero aprovecho porque si queréis sacar fotos y luego citarme en Instagram o algo, hacedlo, que me encanta. Y siempre veo que Pep Borrell tiene como muchas y yo ninguna y me da rabia. Ha resultado muy sugerente. Una conferencia que sobre todo despierta mucha hambre. Hambre espiritual. Sí. No quiero acusar porque se me ocurren tantas preguntas que no quiero acaparar. Pero por eso pido el favor de que me puedas responder estas tres. Ostras. Sí, la primera es una cosa que la he venido incluyendo, pero creo que muy claramente. Hay como una especie de vuelta de la apologética. La apologética tiene muy mala fama desde determinado momento en la teología, sobre todo Vaticano II para acá, porque se tiene que algo defensivo, algo controversiístico respecto al mundo, al diálogo, pero los primeros cristianos eran grandes apologetas. Y me recuerda muchísimo, bueno,
en el estilo, a San Agustino, a San Ireneo, es decir, es que fueron los primeros testigos, sí, es verdad. Entonces, es que la apologética es muy importante, es que hay que desmontar, no solamente proponer, hay que desmontar una mentira, hay que desenmascarar, y para eso hace falta entrar, digamos que, incisivamente. Primera pregunta, no sé si está de acuerdo también. Sí. Súper de acuerdo. Creo que sí. Segunda cosa, y esto es muy personal, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, por lo que decía al principio, quizás por mi experiencia completamente distinta, cristiana, digo que la experiencia de personas que no vienen de la fe. Claro. Esto está fascinante. Entonces, a mí hay dos figuras, no sé si las conoces, supongo que sí, pero por ver cómo los ves, que son, por ejemplo, García Morente, ¿no? O Frossard, ¿no? Es personas que vienen de la nada me refiero en cuanto a su tradición cristiana. Sí. Que para mí que realmente es una evidencia de la presencia de la gracia del Espíritu Santo, porque no hay explicación racional alguna de una persona venga de la nada, como decía, no porque por tradición ni por aprendizaje, sino porque actúa de una manera misteriosa. Y la tercera pregunta también es muy no sé, muy interesante, me parece, no porque es que está el tema del diálogo interreligioso. Del diálogo interreligioso. Sí. Para mí resulta problemático ese tema, ¿eh? Hasta el Vaticano II, el diálogo interreligioso era prácticamente nulo. Se entendía que otras religiones son un obstáculo firme y grave para que se pueda llegar a conocer la verdad. Pero también que en ese sentido la teología ha habido una cierta evolución para intentar buscar puntos, no ciertamente de unidad, porque no es como el comunismo, pero sí de aprender, de construir conjunto, de apreciar. Pero claro, que es verdad que están estos elementos que son claramente, en otras religiones me refiero, incompatibles, contradictorios con la fe, de modo que son obstáculos evidentes y no solamente diferencias de planteamiento. Y hasta ahí genial, sí. Bueno, como no me dedico a... O sea, no... Soy cristiano y lo de las charlas y conferencias es algo que me piden y que doy, pero no es mi trabajo. Soy un radical. Soy un extremista. Y me parece que es una mala actitud no intentar salvar a más gente. Yo creo que el diálogo interreligioso y el, bueno, todos es lo mismo, todo es lo mismo y vamos todos para el mismo lado y no pasa nada, es no amar a la gente lo suficiente. Porque si tú crees en el Evangelio, lo que debes hacer es intentar evangelizar a la gente por amor. Es como yo amo a mis amigos musulmanes. Los amo tanto que intento predicarles a Cristo para su salvación. Los amo más que tú, que les dices, no, también está bien lo suyo. Porque es... No sé si... O sea, yo siempre que predico intento predicarme a mí, no decir lo malo de la gente. Pero, ostras, yo creo que es fundamental, si tú eres discípulo de Cristo, predicar a Cristo. Y no decir, bueno, lo tuyo, budista, está bien. Yo tengo amigos que son mucho más que amigos lógicamente, en el catolicismo, pero también en iglesias bautistas y muchos pentecostales, carismáticos. Yo he visto mucha gente convertida que eran budistas nivel 3, y está mal, eso está mal. Con lo cual, es que a veces hoy en día es como, no, tú cállate, tú no puedes criticar a nadie. Bueno, pues es que no lo critico yo, lo critica Dios y Cristo, que te está diciendo, en la Biblia hay 1000 exhortaciones de dejad a los otros dioses. ¿Qué estáis haciendo? Es que solo esto salva, y además es verdad. Segunda cosa, lo de la conversión y la de la gente que no viene de familias y tal. Yo ahora mismo, en perspectiva, veo mi proceso vital como algo que Dios ha conducido para un propósito, ¿no? Que es como tiras hacia atrás. Y yo, por ejemplo, he encontrado trabajos siendo muy joven en, por ejemplo, el programa Buena Fuente, que era un milagro.
con esa edad, de repente me llaman y era absurdo que me pasara. Pero después con el tiempo piensas como, eso te ha formado, te ha dado herramientas, te ha permitido aprender cosas que luego has aplicado a los libros, ¿no? ¿Por qué los libros están bien, estos dos que he hecho? No solo porque sea mucha Biblia y sea interesante, sino porque tengo la técnica para escribirlos de manera que sea amena, ágil, divertida, y eso me lo ha dado mi profesión. Es una cosa muy, muy graciosa. La primera persona en la Biblia de la que se dice que Dios la llenó del Espíritu es un artesano, en Éxodo, que Dios llena del Espíritu para que haga el tabernáculo. Es decir, Dios usa a los artesanos dándoles sabiduría para que estén en la obra. Y la apologética está vinculada a la tercera pregunta. Es fundamental. Con valentía, siempre con la palabra y la tradición, el magisterio, sabiendo que lo que tú predicas es lo que Dios te pide. Bueno, te ordena. Es que claro, hay cosas que a veces me sorprenden porque están en la Biblia como órdenes directas y para mucha gente a veces son sugerencias, como id y predicad el Evangelio a todas las criaturas. Vale, no lo haré. Pero soy cristiano, me creo toda la Biblia menos esta. Es como, no, tío, si no pasa nada, si es que es bonito y es necesario y la gente... Hay una cosa muy bonita, que nosotros no predicamos nada más que amor, tal cual. Es como Dios te ama. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que en tu suciedad, en tus heridas... hay una cosa que me siento muy identificado. San Agustín daba clases y decía, ¿cuál es el mayor... Esto lo he contado alguna vez. ¿Cuál es el mayor milagro de Jesús? Y la mayoría como, Lázaro. No, lo de los panes y los peces. Algún borracho, pues lo del vino de las bodas de Caná. Y San Agustín decía, el mayor milagro de Cristo soy yo. Y esta es la idea. Yo no me purifiqué para que Cristo me rescatara. El vino como una prostituta y acabó, Zaqueo. Hoy en día se habla, o sea, el enemigo número uno muchas veces es el corrupto, ¿no? El corrupto es como, coge dinero público y lo odiamos y es un tío que si estuvieras tú ahí lo harías lo mismo, pero como no estás, pues bueno, te desfogas con el corrupto. Zaqueo es un corrupto que se sube a un árbol y todo el mundo está clamando a Jesús. Jesús, te queremos, eres el mejor, el más sabio. Y Jesús le dice al corrupto, me voy a tu casa, estaré contigo. ¿Tú sabes lo que es eso? Para la gente pensando como, pero si es el malo. Yo no, yo soy bueno, yo soy cristiano, soy bueno, los cristianos somos buenos, ya lo sabemos eso. Pero Cristo viene a rescatar al mal. Y además hay una cosa, hay mucha gente que a veces habla de Cristo y está enfadada. Es como, no, ¿por qué no hagas esto, no hagas esto otro? Cristo, qué vergüenza, Jesús se avergüenza de ti, ¿no? Y Cristo al final viene, te salva y te da un amor tan inmerecido que lo único que puedes hacer es amar sin mirar a quién ni cómo, simplemente amar. Yo decía, Dios ama incondicionalmente, nos ama incondicionalmente, y alguien me dijo, bueno, hay una condición, la condición es Cristo, que es súper bonito. Por lo tanto, tenemos que predicarlo, y eso es apologética, pues adelante, aprender, estudiar, leer la Biblia, leer Biblias de estudio, leer historia. Yo tengo una Biblia que está en inglés, pero que es súper bonita, que es contexto histórico y cultural de los textos. Entonces ahí te dice como el Levítico, hay leyes del Levítico que están en el código de Hammurabi, pero no pasa nada. Te explicamos por qué. Porque muchas veces, como no sabemos estas cosas, alguien viene y dice como, esto es una copia de un código mesopotámico, y la gente piensa como, ay, a lo mejor no es verdad lo que creo. Y es como, sí es verdad, pero tenemos que nutrirnos. ¿A qué edad nos vamos, no? Ya lo sé. No, yo no, que
preguntarte. Claro, claro, pero yo me quedo, mira, a mí me han dicho que me quedo. Ahora hay una mesa redonda, luego una misa, luego a cenar, o sea que me tenéis aquí, vamos, que para abusarme, si queréis, de las preguntas. Hombre, eso es importantísimo. Aquí está. Ah, mira, este sector solo, ¿no? Una pregunta rápida y concreta. Venga. Este recorrido evangelizador que tú haces, que le llamo así, he interpretado por lo que tú has dicho, que das charlas, conferencias en parroquias, etcétera, pero lo haces tú solo, o sea, tú eres un freelance católico que va por ahí, o tienes algún apoyo, no sé si iba a decir de la iglesia, pero la iglesia somos todos. Para ser más concreto, ¿tienes algún, no sé, algo que te une con la parte del clero de la iglesia, que te sientas apoyado, que te piden o te consideran como un intruso que está... No lo sé. No, pero a mí me gustaría mucho, o sea, hasta ahora no ha pasado, pero a mí me gustaría tener como ser yo y 3 personas más, porque es cansado. Y además, bíblicamente, es mejor que estés acompañado. Está en los apóstoles y está en Moisés, ¿no? Que le dicen como su suegro le dice, pero ¿qué haces, loco? Tú solo. Por ahora estoy yo solo, pero nadie me ve como un intruso, al contrario. O sea, me llaman muchísimas parroquias, muchos grupos de jóvenes, muchas cosas locales, obispados, librerías, pero también me llaman iglesias bautistas o pentecostales para que vaya a hablar. O sea que no hay, estoy muy feliz porque todo el mundo me ayuda, y además cada vez que voy a una parroquia son súper generosos conmigo, me dan como donativos, o sea que me siento súper apoyado por un montón de gente. Tengo un cura que es como mi pues amigo mío, y además voy a verle cada semana y etcétera. Tengo también un pastor que es metodista que cada día me llama, o cada semana, y hablamos de Cristo. O sea que hay mucha gente a mi alrededor dándome cariño y mucha gente como usted, tanto católica como de otros ámbitos, que quedan conmigo a veces solo para decirme, ¿quién te ayuda? ¿Cómo estás? Porque he pasado momentos durísimos también a nivel personal, sobre todo a finales del año pasado. Fue una transición dura de no saber si podía sobrellevarlo, porque además es muy intenso, no es como hablar de hacer un guión en tele, que es como, bueno, voy y pongo el piloto automático. No, esto es hablar de algo que es fundamental. Y lo dicho, que estoy por aquí, que vamos, que no, como normalmente cuando acabo me voy a mi casa, pero aquí no puedo irme. Gracias, ya sabes. Es que yo nunca